Bienvenidos, bienvenidas, gente linda, a un episodio más de Compartiendo las Escrituras. De verdad, qué gusto que nos sigas acompañando en este proyecto. Este día vamos a meternos nuevamente a las Escrituras. Seguimos en el Génesis. Hemos venido de todo el Génesis. Ya Jonathan nos va a contar de dónde venimos para hacerte un pequeño resumen. Y hoy toca uno, no sé si de mis favoritos, pero sí te puedo decir, Jonathan, que en la infancia me gustaba mucho. Y es esta parte del diluvio, creo que era un buen cuentito para pequeños, para niños, entonces por eso siempre se me quedó por ahí. Hoy vamos a profundizar en el diluvio. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido. Hola, hola, José Alfredo. Mucho gusto. Sí, yo creo que esos 11 capítulos son especiales porque tienen historias que llaman mucho la atención, tienen muchos signos, tienen un montón de situaciones muy, muy interesantes y esta de hoy es una larga, larga historia, lleva 3 capítulos y yo creo que sí sirve para llamar mucho la atención, al menos a mí como niño también yo inicié como 3 veces a leer la Biblia y el Génesis fue siempre una cosa que me llamó mucho la atención. Ya después los siguientes libros se empiezan a volver un poquito aburridos. Pero también dejan algo, ya si Sí, sí, no, buscamos por ahí siempre. obviamente yo en aquel momento los veía muy en la idea de querer entretenerme, porque eran historias entretenidas No, o yo igual. llamativas. Igual la fecha sigo viendo los otros aburridos, ¿no crees? Pero con mucho conocimiento. Así que ya saben, si es primera vez que miras, si es este capítulo, en la descripción vas a encontrar el listado de los demás para que no te los pierdas. Hay explicaciones buenísimas. Hacemos esto para compartir y que veas que la escritura te sigue hablando en estos días, te sigue hablando en estos días. Así que la invitación también es para que vayas a buscar tu Biblia en este momento, le quites el polvo que pueda tener y si no la tienes física, o ya la pueden descargar en el celular. Hay varias apps que ya viene la Biblia completa y acompañamos porque vamos a comenzar. ¿Dónde comenzamos hoy, Jonathan? En Génesis 6. Vamos a empezar en el capítulo 6, en el versículo 1. Tal vez quisiera hacer una breve explicación de por qué hacemos un salto grande, porque terminamos en el capítulo 4 y no leímos todo el capítulo 4. También había historias que podíamos de pronto ahí profundizar, pero en todo este espacio del capítulo 4 hasta acá hay una larga genealogía que va entonces desde, teníamos a Caín y Abel. Resulta que Caín mata a Abel, después resulta que Caín es como lleva una maldición, y entonces la Biblia ya se olvida de Caín. A quien vamos a tener como importante permítame, voy a volver un poquito. Me perdí un poco. A Set. ¿A Set? Sí, porque entonces Adán y Eva vuelven a tener otro hijo, como repuesto, digámoslo así, de Abel. Y la genealogía va a agarrar a Set y va a venir hasta Noé desde Set. De Caín ya no sabemos nada más. Ciertamente hay pueblos kenitas o cainitas que aparecen en la Biblia, que posiblemente podríamos decir por ahí va la descendencia de Caín. Ok. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O al menos ahí es donde pretenden identificarlo. Pero la Biblia lo que intenta decir, bueno, entonces aquí hay un nuevo comienzo, el nuevo comienzo es a través de la vida de alguien más que no esté asociado en este caso a la maldición. Entonces, ¿cómo empezar de nuevo? Empezamos con la historia de Set. Entonces hay una larga genealogía de quién es el papá de quién y ahí hasta llegar a Noé. Noé viene a ser como una especie de hombre bueno, viene a ser como una especie de nuevo Adán, más o menos, una especie de hombre que está haciendo las cosas bien, que quiere escuchar a Dios, que quiere tener relación con Dios, que incluso parece que tiene una relación con Dios como Adán en el jardín, porque sencillamente ahí está pasando por ahí Dios y se hablan ahí con toda tranquilidad y le dicen, mire, quiero que hagas un arca porque esto va a pasar y vas a hacer esto.
Ok, ok, ok. Fíjate que ahorita escuchándote, Jonathan, me vino esta idea a la cabeza. Entonces, con esa descendencia, de repente podemos decir, y siempre lo hemos dicho, que venimos de Adán y Eva. Pero ¿y de dónde más seguimos? ¿Seguimos de la línea de Abel o de Caín? Seguimos de la línea de Seth, De Seth. entonces. Porque entonces Adán y Eva tuvieron Caín y Abel, y después de la muerte de Abel nació Seth. Y de Seth viene, Viene todo. Pero si me viene, pongo muy estricto, Caín siguió procreando y siguió dejando sí, linaje, ¿no? sí, Y sí, Abel también tuvo su linaje, me imagino, ¿no? sí. No, Ya. Abel, bueno, de Abel no se dice que tuviera esposa. No sé si, la verdad no hay ningún detalle de que tuviera esposa, entonces no sabemos si hubo, pues posiblemente no hubo descendencia. Ah, ok, ok. Ya. Estoy fumando nada más, Jonathan. Es que me viene a esas, a lo que ahora se conoce como cargas energéticas de la familia, ¿no? Creo que lo habíamos hablado en un episodio de cómo venimos cargando cosas que no son nuestras y de repente aquí es, hey, date cuenta que tú podés comenzar una generación, Sí, así como sí, lo sí. hizo Seth, ¿no? O sea, Ujú. no importa mi pasado, no importa que quizás Seth venía de Caín, lo estoy inventando, no es así porque ya nos dijo Jonathan que viene directo de Adán y Eva, ¿no? Pero Pero también viene de una familia, o Adán y Eva tampoco ya estaban limpios, ¿verdad? Ya tenían su historia. Es correcto, ya vienen expulsados también, ¿no? Entonces démonos cuenta de que podemos comenzar también una nueva generación nosotros. ¿Qué es lo que quiero para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos? Y no debe de existir ese peso de porque mis papás fueron así, porque mis abuelos fueron así, sino que puedo comenzarlo y puedo llegar hasta un Noé, que es el que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, sí. Ok. Ahora, eso no quiere decir que todas estas generaciones estuvieran limpias de pecado. Ah, no, claro. Obviamente, desde que la cosa va ahí y esto llega hasta Noé, ciertamente, pues habría que decir que algo mal estuvo. Ahora, sí habría que decir, y tal vez lo digo ahora al inicio, que todos estos personajes que vamos tomando, son personajes que son tomados por la Biblia o por los autores sagrados para presentarlos como una especie de ejemplo, sea para bien o sea para mal. En este caso no es un ejemplo, en estos capítulos va a ser un ejemplo positivo, igual va a tener su caída después de, porque va a ser medio, le Ujú. va a dar al alcohol ya después de que la hace las cosas bien, pero en este caso es el hombre bueno, es el hombre que hace bien las cosas. Entonces, habría que entender que estamos utilizando una especie de recurso literario donde a veces se cargan demasiado las tintas. No Sí. es el hombre bueno y todos los demás parece que son Ajá. malos hasta el punto de que no hay dónde persinarse. Estamos utilizando recursos literarios, no estamos diciendo que así eran las cosas y que así sucedieron sin más, porque de hecho se salvan otras personas, se supone, no sé si son 8 o 10 personas, porque es Noé, la esposa, los hijos de Noé y las esposas de Noé, son 8 personas, sí, 8 personas, pero de ellos no se dice absolutamente nada, si son buenos o malos, sencillamente como están asociados con Noé, se salvaron, a saber si eran tan buenos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí el asunto es, si nos ponemos demasiado rígidos Correcto. en el asunto, no estaríamos viendo bien las cosas. Aquí estamos hablando de un recurso literario en donde se cargan las tintas hacia un lado y hacia el otro, Ujú. para hacer entender cómo es que realmente suceden las cosas. Ahí el asunto es, nosotros tenemos que hacer también de vuelta a la hora de quererlo aplicar hacia nosotros y entender que en nuestro caso, pues hay más tonos grises, ¿verdad? No es todo blanco ni todo negro, ¿verdad? Y quieras o no, en la misma historia te lo van poniendo, porque al final Noé, como vos decís, no terminó tan bien. Entonces también tenía sus tintas grises él, ¿no? No era así Exacto, como del exacto. todo. Entonces, sí recordar eso y qué bueno que lo dices ahorita, porque también puedo entrar en aquello, vea, Jonathan, de decir, es que yo no soy Noé y me limpio ahí y ya dejo todo lo que pueda venir en estos textos. Entonces,
Génesis 6, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1. Versículo 1, perdón. Capítulo 6. Recordando que yo sigo ocupando la latinoamericana. Hoy salió al revés, creo yo. Ah, es que le di vuelta a mi camarita, ya me acordé. Por eso no lo van a lograr leer bien. Pero es la Biblia, la latinoamericana. Ya Jonathan ahí tiene otras versiones que nos puede Tal vez lo que ayudar. podemos ir haciendo, Ajá. José Alfredo, es, como tenemos varios textos que vamos a ir leyendo, vos lees uno y yo leo el otro y Ok, así vamos para darle un poquito de variedad a la cosa. listo, me parece, me parece. Y también por lo que mencionábamos en algún capítulo, ¿te acuerdas que en las traducciones puede que cambie también, ¿verdad? Entonces, Sí, para sí, que... precisamente para eso lo sugiero, porque sí hay variedad en las traducciones. Ok, listo. Te arranco yo, ¿te parece Muy este bien, muy primero? bien. Entonces, por ejemplo, acá dice hijos de Dios e hijas de los hombres. Desde allí ese título para mí ya va generando controversia. O sea, hijos de Dios e hijas de los hombres. Vamos a ver qué dice la escritura. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años, los 120 años, perdón. En ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Te soy sincero, ese texto no me acordaba yo en mi infancia. Pero está así como, hey, ¿qué onda? Espérate. Y entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Sí, ahí entendí que yo soy hijo de Dios, pero aquí como que hay una diferencia. Aún me lo explica físicamente, ¿no? Que eran gigantes. Sí, sí. Aquí hay varias formas de interpretarlo. Ajá, Están desde las que van desde los extraterrestres ok. hasta otras que tienen mucho asidero en cuestiones eh, arqueológicas, científicas, de lo que sucede o de lo que sucedía en aquel tiempo en las culturas muy cercanas. Entonces, sí, perfectamente podemos decir, bueno, ok, no tenemos cómo entender por qué hay hijos de Dios. Ujú. Se supone que el único hijo de Dios es Jesús, si lo leemos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Pero, entonces, ¿cómo se explica que exista esto? Básicamente los estudios han revelado de que existía de que en las culturas alrededor, incluso la griega, existen figuras míticas que han sido que han surgido de la relación de un dios, en el caso de la cultura griega, de un dios del Olimpo, con un personaje, con un ser humano, un hombre o una mujer. Entonces, tenemos a Hércules y yo no sé cuáles son los otros, pero hay una gran cantidad de estos superhumanos que tenían poderes especiales de acuerdo al dios del que nacían. Del que nacía. Ahora, en este caso, la Biblia no nos da un gran detalle de quiénes son. Nos habla de que son gigantes, una especie de criaturas eh, como importantes o incluso que tenían una serie de unos ciertos privilegios. Asociando esto a lo que se ha estudiado, lo que dicen es que las culturas de alrededor tenían una tradición que no calzaba con la cultura judía, con la religión judía. Era la prostitución sagrada. Ujú. Habían centros de prostitución que estaban asociados con una divinidad y entonces los hombres eran los que iban ahí, las mujeres eran las que se prostituían normalmente y entonces los hijos que surgían de estas relaciones
tenían una serie de privilegios porque eran concebidos o entendidos como hijos de Dios, en el sentido de que obviamente no sabía quién era el padre, ¿verdad? Entonces, terminaban teniendo una serie de privilegios, pero no es porque ellos se los ganaran, sencillamente, al fin y al cabo, el pueblo llano era el que terminaba pagando todos esos privilegios. Incluso en esos pueblos de alrededor había una gran injusticia en ese sentido. A veces era tanto el asunto que cargaba demasiado las espaldas del pueblo común y corriente. Para Entonces, mantener a estos hijos, ¿te entiendo? sí, imagínate una persona que no tenga que no tenga los pies bien puestos en la tierra, que esté bajo este esquema y que le digan, que usted es un hijo de Dios y que usted tiene ciertos privilegios, entonces yo me empiezo a creer por encima de y que puedo hacer cosas, incluso puedo pasar por encima de la gente, porque a mí nadie me puede tocar, yo soy hijo de Dios y toda la cosa. Ese tipo de cosas sucedían y se daban a partir de ese tipo de tradiciones culturales y religiosas, ¿verdad? Okay. Ya decíamos, en Israel eso no está presente, ese tipo de práctica religiosa no es propia de Israel, pero está alrededor y sí que puede ser una tentación, una cosa que llame o que le ayude a la gente a preguntarse, y bueno, ¿por qué nosotros no tenemos eso? Porque todas estos cultos o esta prostitución sagrada normalmente estaba relacionada con el tema de la fertilidad de los animales, fertilidad de los seres humanos y fertilidad de la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos una sequía, ¿y por qué nosotros no recurrimos a este tipo de actividad, ¿verdad? Si todos los pueblos de alrededor sí lo hacen y posiblemente los pueblos de alrededor sí les fue bien y nosotros tuvimos una sequía. Entonces, la inquietud sí está. Y recordemos también que en el tiempo de Salomón, sí que había gente en la corte que venía de las culturas de alrededor. Entonces, sí era posible de que esto influyera en la forma de pensar de algunas personas o de que estas personas de fuera lo sugirieran. O de repente, para evitar, ¿crees que pudo haber sido también para que no llegara esa costumbre a esta región y que no quisieran o ya lo tenían? Sí, obviamente están queriendo llamar la atención sobre el mal que puede acarrear esto. El Correcto. mal que puede acarrear esto. Ahora, en Israel sí que es importante tomar en cuenta de que de esta clase noble, estos sabios y toda esta gente de la corte de Salomón, incluso los hijos de Salomón o los hijos de David, vienen siendo una carga para el pueblo. Es un reino, una dinastía realmente muy reciente, ¿verdad? Con Saúl apenas eran unas cuantas tribus, David termina de conjuntar todas esas tribus y empieza a organizar un reinado pues serio, fuerte, pero obviamente eso le cae en los hombros al pueblo común y corriente, ¿verdad? Y sí hay noticias en los libros de Reyes y de Samuel, me parece, donde se ven que los hijos de David, sobre todo, no eran tan buenas fichas. Entonces, por ahí puede ir un poquito el tema de ir llamando la atención sobre eso que hablábamos la vez pasada, ese creernos que somos más que los demás y que podemos separar a la gente y decir, pues no, yo tengo privilegios distintos y pues me aguantan así como soy, ¿verdad? Ok. Mira, y puede ser que venga por ahí entonces este término de venir y decir los gigantes. No sé si en todas las traducciones habrá sido así y no de repente grandes. ¿Grandes qué? Ah, bueno. Ajá, en vez de gigantes, o sea, porque mi texto dice gigantes, vea. Sí, no, y ciertamente a eso se refiere, así literalmente. Vamos a ver, yo voy a leer el otro. A Ajá, o ver. sea, porque escuchándote esto, sé que en aquel entonces no lo pensaban de esta manera tan metafórica, eran más literal, vea, más contundentes, pero como que estos gigantes, era llamarlos así como estas ínfulas de grandeza, como lo que acabas y entonces esos hijos de los dioses eran los que querían hacer eso, lo que nos acabas de explicar, ¿no? Como Sí, retroalimentando un poco.
Sí, te voy a leer un poquito qué es lo que dice el intento de traducción más literal. Ok. Dice en el versículo 4, 6:4, los nefilín existían en la tierra por entonces y después, cuando los hijos de Dios se unían a los hijos de los hombres. Aquí parece que estos gigantes o nefilín son distintos de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, o al menos algo están relacionados. Ahora, ¿a qué se refiere con nefilín? Y aquí da para los creyentes en todas estas historias de extraterrestres. Yo no digo que no puedan existir, pero al menos hasta que no haya nada realmente científico que nos lo demuestre, ¿qué es el sentido más estricto de la palabra nefilín? Es caídos de. Sí, han caído, son los que han caído. Entonces, sí, perfectamente bajaron de una nave espacial. Ajá. Ok. Ahora, la otra traducción que tengo acá dice, en aquel tiempo, es decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, engendraron hijos, habían gigantes en la tierra. Hay mucho de esto, hay mucha tela que cortar y hay mucha gente que habla de gente que tenía unas cualidades particulares, una estatura específica, unos, qué sé yo, cualidades físicas particulares que posiblemente llamaban la atención o que eran diferentes. Recordemos que estos árabes tienen una forma muy, muy específica de ser, toda esta gente semítica tiene una forma muy, muy específica de ser, y la gente europea tiene otra forma más o distinta de ser. Entonces, obviamente el hecho de encontrarse con gente distinta, pues también llama la atención. Posiblemente no tenían tanta conciencia del asunto. No, a mí me encanta, te soy sincero, y hay como una pequeña, a ver, de donde se basan muchas teorías, como vos decís, y la que más basa, y no les voy a contar mucho, sino que ahí se las dejo y luego van a investigar, es la parte sumeria, ¿no? Y definitivamente los Anunnakis, porque ellos cumplen con estas características que están acá y según su tabla sumeria y Anunnaki más o menos están alineados en los tiempos. Es de donde salen. Y ellos sí, las estatuillas sumerias de estos seres Anunnaki sí son enormes, vea. Pero también hay esfinges enormes y quizás nunca existió de ese tamaño, pero era que los querían hacer así, ¿no? Entonces, tampoco no hay nada, como vos decís, tan científico, tan palpable. Hoy quizás más y se van encontrando. A mí lo que me alucina es lo siguiente, sin importar de a dónde lo quieras ver, siempre hay un creador y eso me encanta. Y eso me encanta. O sea, Dios en cualquier historia que quieras ver, siempre todos se basan en que hay un creador, en que hay un creador. Entonces, sin importar dónde lo veas, sin importar la creencia o no, o desconstrucción, porque he escuchado a algunos que con esta base sumeria, Anunnaki, quieren desvincular toda la existencia de las escrituras y del mismo Dios y de la Biblia y todo. Ey, pero si ahí mismo ellos están diciendo que hay un creador, relájate. Ya, o sea. Aún así, si en efecto la vida hubiese llegado aquí a través de los extraterrestres o a través de un meteorito o como fuera, y cómo se originó fuera del planeta esa vida, habría que hacer también ese estudio, porque okay, aquí llega así, pero ¿y entonces de dónde vino y cómo empezó en otro lugar? Sí, sí, sí. Pero si quieren, vayan. Yo no se los recomiendo tanto porque tenés que tener una fe bien fuerte, porque si no vas a encontrar cosas ahí que te pueden hacer dudar de tu fe. A mí, te soy sincero, eso me lo incrementó. Cuando yo descubrí todas estas historias, dije, wow, qué poderoso es Dios en el que yo creo. Y si ha podido hacer todo esto y más, qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Entonces, y sí creo que si Dios nos creó a otros, ¿por qué no iba a crear a otros? O sea, ya, con otras historias y demás. Ahora, esto dejando de lado, y me encanta, y no sé si tiene pie, Jonathan, de por qué comenzaron el escrito así, porque puede nuevamente sonar como no tiene nada que ver, no tiene relación a lo que hemos venido viendo,
y menos con lo que realmente viene ahorita, que es el diluvio, pero no sé si sí tendrá una relación estos primeros versículos. Bueno, aquí habría que decir dos cosas. Tiene una relación con el tema del diluvio, porque de alguna manera aquí están diciendo, bueno, de acá viene el problema. Ok. ¿Y cuál es el problema? En este caso, de acuerdo a este texto, el problema es, de nuevo, ok, tenemos a Dios y tenemos a los hombres. En los otros relatos es, ok, quitemos a Dios de la escena y nosotros nos ponemos acá como los importantes. Pues bueno, acá es, bueno, sí, por qué necesitamos a Dios? Aquí podemos aliarnos, por ejemplo, con estos gigantes. Lo pongo de esta manera. Israel siempre estuvo muy tentado a tener alianzas con las potencias externas, con la idea de que eso les iba a asegurar su bienestar. Okay. Y tenemos evidencias de que eso no les funcionó. Para la fe más estricta en Yahvé, en el Dios que los liberó de Egipto, esas alianzas no son buenas. Esas alianzas es cómo afianzarnos nosotros en nuestro poder, cómo afianzarnos nosotros en nuestras condiciones. Un poquito lo que le critican a David en su tiempo, cuando intenta hacer un censo, es cómo medir mi propia fuerza y me olvido de Dios. Entonces, acá esta aparente unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es este deseo de afianzarnos en poder frente a, y dejemos a Dios un poquito al lado. Cuando eso sucede, entonces empiezan a darse mal las cosas. Entonces, aquí es donde, en teoría, no, al menos desde donde quieren poner quienes están comentándonos este relato del diluvio, aquí empiezan a ponerse mal las cosas. En este relato, recordemos, hay una situación de bendición, y en este caso los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra. Es decir, habían condiciones para que vivieran bien y iban creciendo y creciendo los hombres sobre la tierra. Bueno, pero pusieron los ojos en algo para fortalecerse ellos. Y de nuevo, aquí están dejando a Dios al lado. Cuando hacen eso, empiezan a ponerse las cosas mal. Entonces, ahí seguimos el relato. Ok. ¿Quieres leerlo tiene ahora? que ver. Ya después de los ajustes técnicos, ahora sí vamos a escuchar el diluvio, ¿verdad? Sí. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que en toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo el Señor: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. Ahí nos quedamos por ahora. Ajá. Ok, aquí entonces ve todo lo que está haciendo, mira todo lo que están haciendo estos que yo creé, poniéndome en una postura que Dios ve, y dice, borrón y cuenta nueva. Sí, ahora, aquí hay que entender de nuevo que estamos hablando de un recurso literario. Ajá. O sea, Dios aquí dice, me arrepiento de, ¿verdad? Si nos vamos al contexto total de la Biblia, tendríamos que decir que esa no es una afirmación que se pueda decir estrictamente de Dios. Dios nunca se ha arrepentido Dios nunca ha querido exterminar con el ser humano. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que posiblemente, de acuerdo a lo que la ciencia nos dice, este planeta algún día va a acabar. O sea, y la vida humana, si no logramos encontrar otro lugar donde irnos a vivir, pues este planeta llegará el momento en el que se lo coma el sol, porque hay una gran explosión, el sol va a tener que crecer un montón y cuando llega terminará absorbiéndolo y posiblemente muchísimo antes ya nos habremos extinguido. O un cometa o cualquier cosa que pueda pasar.
aquí del diluvio tendríamos que entenderlo como una especie de cataclismo, una especie de situación complicada que en efecto le hace difícil la vida a los seres humanos. Y quisiera llamar la atención también sobre un detalle acá, y es que aquí tenemos dos relatos. Estamos hablando de dos relatos distintos que eran independientes, que hablaban siempre del diluvio, pero que fueron unidos en la redacción final de la Biblia, en la redacción final de este Génesis. Estamos hablando de texto, entonces, del tiempo de Salomón, como hemos venido hablando, pero también estamos hablando de un texto del siglo VI y del siglo V antes de Cristo, que es cercano a al destierro y a la época después del destierro. Este grupo que escribe en este caso, en el siglo VI y el siglo V, son un grupo de sacerdotes, como en el primer relato de la creación que estuvimos analizando, y vamos a ver acá que hay mucha relación de este relato en la parte de ellos con el relato de la creación y con algunos elementos de Caín y Abel. Ahora, ¿cómo distinguirlo para la gente que está leyendo? ¿Cómo saber quién es, de qué relato estamos hablando y de qué otro no? Una forma sencilla de verlo, en la mayoría de las traducciones va a aparecer, a veces se habla de Elohí, digamos, posiblemente, al menos en los más originales, va a hablar de Elohim o de Elohí, y a hablar de Yahvé. Okay. Ahora, en nuestras traducciones va a aparecer Yahvé como el Señor y Elohim como Dios. Okay. Entonces, cuando nos hablen de Elohim, están hablando, o de Dios, cuando hablen de Dios así, sin más, están hablando los sacerdotales o los sacerdotes. Cuando se llame a Dios como Yahvé o como el Señor, entonces nos están hablando los yavistas del tiempo de Salomón. Ok. En mi caso, revisando, estoy viendo que dice Yahvé, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Y más adelante puede venir y decir Dios. Ajá. Ok, entonces ahí logro hacer esa distinción entonces entre relatos. Uh-huh. Sí. ¿Y eso es vamos a ver Génesis o solo ahorita en esta parte del diluvio? En todo el Génesis vamos a encontrar rastros de eso. Incluso hay una tercera tradición que a veces mete la cuchara por ahí, que son los deuteronomistas, pero no hay mucho detalle aquí, tal vez, que sacar. Pero sí, normalmente vamos a encontrar que esas dos tradiciones, si ustedes van y revisan, van a encontrar, por ejemplo, que en el primer capítulo se habla de Dios de una forma y en el segundo capítulo se habla de Dios de otra forma. Ahora, aquí nos comenta, sin embargo, Noé se había ganado el cariño de Yahvé. Uh-huh. Pensemos en el texto de Abel, Caín y Abel. Abel agradó a Dios. Uh-huh. Es más o menos la misma situación. Es un hombre que hace las cosas como Dios quiere, o al menos que le gusta lo que hace. Y aquí esto es importante porque va a suceder algo al final. Al final Noé también hace un sacrificio. Cuando ya salen y ya, bueno, vamos a hacer una alianza, ¿verdad? Entonces Noé quema unos animales y dice, el texto lo pone así muy, muy antropomórfico a Dios. Dice que Dios se acercó y aspiró el olor de esas cosas y eso que se estaba quemando le fue agradable. Ese sacrificio le fue agradable. Pero no es tanto el olor de las cosas. Recordemos que tanto Caín y Abel sacrificaron animales o sacrificaron los productos que obtuvieron de la tierra. Es más, ¿quién es el que sacrifica? ¿Cuál es la calidad, el carácter de esta persona que está sacrificando? Y aquí hay una cosa importante, hay una relación muy estrecha entre estos dos datos con lo que está sucediendo en el templo. Si hay gente que está viviendo y no está siendo muy coherente con esta fe, los sacrificios que hace no son agradables a Dios,
¿Por qué? Porque están manchados de injusticia, porque están manchados de muerte incluso. En cambio, lo que están llamando los sacerdotales los sacerdotes y la gente del tiempo de Salomón están en los dos casos llamando a que el rito que se haga sea un rito que tenga contenido, que sea en efecto coherente, no incoherente, porque cuando es incoherente sencillamente es cumplir con un rito, pero detrás no está el contenido de justicia, de solidaridad, de bien, que es al fin y al cabo la identidad del pueblo, porque es la identidad de Dios también. Y lo que se busca más allá del rito, no, Exacto. no simplemente hacerlo por hacerlo, ¿no? Exacto. Ok. ¿Sigo, te parece? Aquí dice, esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se probó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye una arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas, y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. O sea, está súper específico, con plano y todo, ¿no? De cómo tenía que hacerlo. Y sigue diciendo, ¿no? Le pondrás un techo, dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso y un segundo piso y un tercer piso. Y así sigue dando instrucciones, ¿no? En esto. Ahora, tal cual así crees que ocurrió, que Noé recibió todo esto, tiene algo que ver por qué una arca, ¿qué onda? ¿Qué ocurre aquí vos? Te lo pregunto por lo siguiente, hay muchas películas de esto, aún en Hollywood, ¿no? Aún en Hollywood. Entonces ¿qué representa en realidad? ¿Por qué este contexto? ¿Por qué esta historia en aquel momento? A ver, yo no podría decir que un diluvio, o sea, científicamente no se puede afirmar, por lo que se ha estudiado, que hubo un diluvio que tapara 7 metros las montañas más altas de la Tierra. Estamos hablando de que la montaña más alta de la Tierra es el Everest y estamos a 7,000 y algo de metros, ¿verdad? O sea, imagínense la gran cantidad de agua que tuvo que haber para que superara esa altura. Entonces, científicamente no hay elementos que nos digan de que el Everest estuvo bajo el agua bajo esas condiciones. Sí hay elementos que nos dicen que el Everest estuvo bajo el agua porque alguna vez todo eso que salió por la formación, por el choque de las placas, ahora está arriba, pero en algún momento estuvo debajo del fondo marino. Y entonces sí encontramos elementos de vida marina allí, pero es por esa situación. Ahora, esto tratando de verlo muy, muy científicamente, tratando de verlo con los pies en la tierra. Ahora, ¿significa esto que entonces el relato es una mentira? No, no es una mentira. Primero tendríamos que decir que el relato es un relato que intenta, que su principal fin es transmitir un mensaje, no transmitir una historia real. Correcto. Posiblemente Noé fue un personaje real o un patriarca importante para un grupo o para una tribu, pero que la historia sucediera tal cual así, no podríamos decirlo. Ahora, sí tendríamos que entender también
una cosa importante, y es que estos dos ríos de los que hablamos ya en el segundo, en el segundo y en el tercer capítulo o episodio, el Tigris y el Éufrates, que son los que aparecen en el mapa, son ríos que transcurren en un lapso de 350 kilómetros en una planicie bastante extensa, al punto de que en algún momento, o sea, el desnivel entre esos 350 kilómetros es de 34 metros, según los estudios. Entonces, imagínense una gran lluvia en ese lugar, como las que hemos tenido en estos tiempos acá en Centroamérica, una buena tormenta que haga que esos dos ríos crezcan. Son dos ríos que van muy, muy juntos. Correcto. No son ríos que van aparte, van bastante juntos en ese espacio. Imaginen 350 kilómetros, una planicie, y que se salgan. Entonces, una inundación muy, muy, muy fuerte, unas lluvias demasiado fuertes, obviamente van a causar destrozos en una gran extensión de terreno. Yo no sé si ustedes vieron, si tuvieron la oportunidad de ver lo que pasó en Honduras y incluso en Nicaragua, pero había fotos de ganado que fue sencillamente donde estaban ahí encerrados. La inundación, no pudieron salir de allí y ahí estaban las cabezas de ganado a las orillas, porque ya cuando el agua fue cediendo, los cuerpos fueron topando con las cercas o los mismos cerdos. Bajo esas mismas condiciones, ¿verdad? Entonces es un gran desastre, ciertamente. Total. Para esa gente que no tiene los elementos científicos que tenemos hoy para observar cómo se mueven las tormentas y para ir prediciendo lo que va a suceder, obviamente una situación como esta representa grandes cuestionantes, porque no es algo que suceda normalmente. Ahora, sí es cierto que ese tipo de inundaciones es bastante normal en esta zona del creciente fértil alrededor de estos dos ríos, pero tal vez no es una cosa que suceda todos los años y que, qué sé yo, allá a los 20, 25 años tengamos una inundación así grave que haga que la vida y que toda la vida económica y normal se vea pues diezmada y afectada de una manera importante. Y ahora, como decíamos antes, nosotros tenemos pues ya condiciones más científicas, sabemos de dónde viene. Esta gente no tiene idea de dónde vienen las cosas y entonces en una mentalidad muy religiosa, ¿verdad? Muy mágica, dice, esto es un castigo. Ok. Esto es un castigo. Cuando estas cosas suceden, esto es un castigo. Algo hemos hecho mal. O sea, esto no sucede de gratis. Recordemos que es una mentalidad religiosa en donde supuestamente si yo me porto bien, me tiene que ir bien, y si me porto mal, me va a ir mal. Obviamente las cosas no son tan así en el mundo real. Pero también me recuerdo que tú decías que era como buscar explicaciones a cosas, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer le duele al parir? ¿Por qué ocurre esto, lo otro? Entonces, debían de buscar estos recursos a falta de ciencia, como la tenemos ahora, ¿no? Y dar explicación a esto. Entonces, de repente aprovecho estos eventos que han ocurrido para transmitir este mensaje, ¿no? Para transmitir este mensaje, para decir, bueno, hay algo que no estamos haciendo bien. Y entonces, ok, procuremos hacerlo bien. Aunque no tenga relación, ¿verdad? Porque si lo vemos científicamente, posiblemente no tiene relación. Aunque tal vez, si lo vemos desde el punto de vista ecológico, sí que hay una relación. Ah, claro, que no estamos haciendo las cosas bien. Sí, en el contexto actual, eso es completamente evidente. Hablar del cambio climático y hablar de las situaciones extremas en las que se están viviendo en varios lugares a la vez, porque tenemos ahorita 2 huracanes en el Caribe bien trabajados, ¿verdad? Y viene otro. Y ahorita tenemos algo en Filipinas también, y bastante desastroso, ¿verdad? Entonces, alertas sísmicas por otros lados. Está un enjambre en México ahorita, ¿no? Y
y en estas zonas pues también tenían que ver sus situaciones. Hay una afirmación que yo ahorita no recuerdo exactamente de qué siglo es, pero es una reflexión de los musulmanes acerca del diluvio, y ellos intentan explicar un poquito la cosa y dicen, bueno, es que la desertización que está viviendo o que estaba viviendo el planeta, porque lo hablaban ya hace algunos siglos atrás, no ahora, tiene que ver con la forma en cómo los seres humanos han utilizado los recursos de la tierra en esos lugares, precisamente porque se han hecho un uso indiscriminado de esos recursos. La tierra se ha desertizado, una tierra que era verde, que producía, que daba para comer a la gente, pues sencillamente perdió esa capacidad y ya no la recuperó. Y entonces es un desierto. Okay. Tal vez no lo decían con esos términos, pero esa era la reflexión hace unos siglos atrás de los musulmanes al repensar un poquito este tema del diluvio. Ajá. Que me gusta porque volvemos a esa parte que hemos estado hablando, que las escrituras siempre, no siempre quizás, pero sí te invitan a tomar una responsabilidad. Exacto. A venir y decir, ok, ¿qué parte no hice? ¿Qué parte dejé de hacer? ¿O qué parte sí hice? ¿Ya? Para que esto ocurra también, para que este diluvio esté, ¿no? Ok. Ahora, le encarga Dios que haga el arca, ¿sí? ¿Qué más sigue ahí, Jonathan? No sé si, como íbamos a ir alternando, ahí ya en el capítulo 7. Sí, bien, el asunto es que Noé empieza a hacer el arca. De nuevo, si sucedió o no, si se hizo un arca o no se hizo un arca, si hubo algún visionario que viendo cómo se comportaban las cosas, porque yo creo que sí había gente que fuera capaz de ir viendo el cielo y la tierra, claro, de ir tomando nota, de ir viendo cómo funcionan las cosas, y tal vez algún visionario dijo, no, aquí tenemos que buscar cómo protegernos porque esto va a ser una gran inundación. Una persona que viviera mucho tiempo pudo haber logrado ver varias veces que eso sucediera, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, tenemos que protegernos. Que haya metido todos los animales de la tierra, tal vez no lo sé, pero tal vez metió una buena cantidad de sus animales, tal vez eso sí, de los que utilizaba para vivir. Voy a enviar el diluvio a la tierra para que extermine todo viviente que respira bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré una alianza. Entra en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Entonces, aquí, ¿qué es el asunto? Empieza a hablar de una alianza, y esto es una cosa importante para el pueblo de Israel, es un pacto. Un pacto entre Dios y los hombres, algo que, digamos, no se había hablado así antes de. Había una relación antes entre los hombres y entre Dios y los hombres, pero aquí se habla de una alianza. Estamos hablando de un pacto de caballeros, un pacto de gente importante, que era muy común en esos tiempos y que normalmente se hacía bajo los términos de eso, de un sacrificio de animales. Tanto uno como el otro sacrificaban animales. Entonces era la forma de decir, estamos comprometidos, de que la gente viera que uno y otro se comprometían. En este caso, Dios aparentemente también entra en este tipo de relación en la que se sacrifican. Y aquí es, obviamente, para esta gente es algo que se ha recibido de Dios y ellos se lo ofrecen también a Dios. Habría que explicar también de que la palabra sacrificio nosotros la entendemos muy en la línea ahora en el presente la entendemos muy en la línea de hacer algo oneroso, de hacer algo pesado, de hacer algo como que incluso no se quiere hacer. Hasta sufrimiento, ¿no? Ajá. Hasta llegar como sufrimiento. Uh-huh. Debe de sufrir para hacer un sacrificio, ¿no? Exacto. Ahora, el sentido más original de la palabra sacrificio es hacer sagrado. Wow, ok. Es tomar de lo que es común y corriente, un animal que está ahí y es para comer y es lo que sea, lo tomo
y lo hago sagrado porque se lo doy a Dios. Ok. Pues deberíamos de volver a eso, tú. Exactamente, Sí, ese es el asunto, porque ok, a porque veces... imagínate qué bonito fuera venir y decir, ok, me voy a sacrificar por, que es lo que comúnmente, ¿no? O te tenés que sacrificar, ¿ya? O hoy esto que han llamado el pensamiento mágico pendejo, que a mí me encanta ese término. En el pensamiento mágico pendejo es, vos podés todo, dale, y aquí, ¿ya? Y al mismo tiempo te están diciendo, pero debes de sacrificar algo. No podés tener esto sin sacrificar esto. Y entonces, desde ahí ya me estás poniendo algo que no lo voy a hacer, ¿ya? Y entonces se vuelve una carga y volvés a escuchar eso, sacrificate, pero si ahora lo pongo de esta manera, como realmente es la palabra, volverlo sagrado, o sea, te quitas un peso de encima increíblemente y volver a ese significado real, ¿no? De la palabra. Voy a hacer esto y voy a hacerlo en este tiempo. Quiere decir que este tiempo que voy a tomar 5 o 10 minutos es un tiempo sagrado, porque es un tiempo para Dios. Súper. Así sea el hecho de ir, que me voy a ir y voy a darle de comer a la gente. ¿Okay? Pero esto es sagrado. Esto es sagrado. O el tiempo que le dedico a mis hijos. Esto es sagrado. Estoy haciendo del tiempo muy corriente, estoy haciendo ese tiempo sagrado porque es el tiempo que le dedico a mis hijos y yo sé que es una inversión que va a dar réditos. Claro. No porque estemos en una especie de negocio, sino porque eso al fin y al cabo va a hacer que mis hijos se sientan bien, de que la relación crezca, de que vaya fortaleciendo habilidades de relación en él o en ella, que en el futuro van a dar resultados importantes. Entonces, en todos los ámbitos yo puedo decir, voy a sacrificar, pero el sentido, como decíamos, original es, voy a hacerlo sagrado. Sagrado porque se lo estoy ofreciendo, en este caso, se lo estoy ofreciendo a Dios. Me gusta. Algo común y corriente que yo separo, se separa y se hace sagrado porque se le ofrece a Dios. Ahora, obviamente, dentro de esta mentalidad, a Dios solo se le ofrece lo bueno, ¿verdad? Entonces, si yo tengo cabritos, ovejas, tiene que ser el mejor, ¿verdad? Dentro de la legislación era, ok, no puede tener ningún defecto. No puede tener ningún defecto. Sí. Entonces, por eso sí, sacrifiquemos al cabrón. Aquí a mí hay una cosa que me resuena y es, por ejemplo, estamos en una relación, háblese de pareja, háblese de amigos, nos fuimos a tomar un café, ¿verdad? Me invitaron y me dijeron, mire, quiero que hablemos, vamos a hablar, pero yo estoy con el teléfono, ¿verdad? Yo estoy con el teléfono, no estoy ahí 100%, no estoy con esa persona poniéndole la atención que realmente necesita y tal vez sí está necesitando mi escucha y tal vez sí está necesitando un consuelo, un apoyo y yo no estoy conectado realmente allí. Allí también estamos hablando de ese hacer, ok, tomo de algo que no es sagrado, algo común y corriente, algo profano, lo separo y lo hago sagrado porque le estoy entregando algo importante que es mío a esa persona. Tal vez para que no se vayan a rasgar las vestiduras, guardando las distancias, también podemos hacer sagrado el tiempo con las personas en la medida que yo me meto realmente en esa relación, ¿verdad? Porque si estoy ahí, estoy tomando café, pero al fin y al cabo me está contando su historia, pero yo estoy en otro lado completamente, no. Sí, posteando el café en Instagram, poniéndole los filtros, ¿no? Sí, fíjate que es bien duro, Jonathan, lo que estás diciendo, porque está tan programada esa palabra de sacrificio, porque imagínate, yo ahorita te iba a decir, es que haga el sacrificio de estar con esa persona que lo invitó.
Pero si me voy, está tan programado y ya voy a investigar de dónde surgió esa programación de sacrificio. Creo que se vino de matar y de todo lo que tenemos, ¿no? Es de esta concepción religiosa, Ujú. de esta cuestión ritual en donde, Ritual, cabal. ok, sí, ciertamente estoy tomando algo que no es sagrado, estoy tomando un animal, pero Ujú, lo estoy matando para Dios. ujú. Entonces, se olvidó el tema de Sagrado. hacerlo sagrado y se quedó el tema de Rito mato. Ajá. matar y de darlo a. Ok. Y de ahí, pensémoslo de esta manera. Una familia pobre que tiene sus 2, 3 cabritos y que tiene que sacrificarle un cabrito a Dios cada, no sé, 3 meses, porque a veces las fiestas religiosas eran cada cierto tiempo, cada 3 meses, está complicado. Sí. Entonces, ciertamente puede haber venido ahí ese ir sintiendo pesada la carga. Así es. Pero ahora, lo original es el tomar algo, separarlo para destinarlo para algo que es importante, en este Ok. caso para Dios. Ujú. Sí, bien. Entonces, yo creo que se puede ocupar, hagámoslo sagrado, Ujú, para quitarte el concepto sacrificio, aunque al final ujú, significa lo mismo, ¿no? Pero quizás sacrificio ha quedado tan pegado en la cabeza que me voy a solo a lo ritual religioso y que hasta da pereza, ¿no? Pensarlo. ujú. Entonces, de ahora en adelante comencé a pensar y comencé a hacer lo sagrado. O sea, esto lo voy a hacer sagrado. Como decía Jonathan, este tiempo con mis hijos va a ser sagrado. ¿Ya? Y creo que ahí va a comenzar a cambiar un... Ujú, Está muy bonito, está muy ujú. interesante, me gusta, me gusta. Ahora, esta alianza, Jonathan, ¿cómo se puede comenzar a medir entonces? Cuando Dios viene y dice, voy a hacer este contrato contigo, Noé, esta alianza, ¿ya? Mi Biblia dice alianza también, creo yo. Sí, Ujú. esta alianza, o sea, aquí nuevamente vamos a la estructura que nos has venido enseñando de bendición, ruptura, hay consecuencias. Sí, bueno, ya vimos la bendición inicial que es los hombres se están reproduciendo, Ok. multiplicándose por la Ujú, tierra. El error fue, ok, querer sacar a Dios de la escena, ¿verdad? ajá, Y entonces nosotros nos volvemos fuertes a través de una alianza con los grandes o lo que fuera, ajá. ¿verdad? Eso implica que hubo una cierta degeneración, digamos, hicieron cosas malas. Aquí no entran mucho en detalle, pero están Ujú, haciendo cosas que no son de acuerdo al querer de Dios. Y entonces vamos a ver lo que en este contexto tendríamos que llamar es un juicio. ok. Desde una perspectiva muy a rajatabla, muy literal, tendríamos que leerlo como un juicio. En el sentido de que, ok, ¿quién pasa? Solo Noé y su familia. Ujú, De nuevo, recuerdo, estamos hablando de un género literario correcto. que carga las tintas, ¿verdad? Ujú, Obviamente, en una situación concreta, obviamente habrá mucha más gente que pase, ¿verdad? Pero ujú, estamos contando una historia ejemplar, una historia que quiere enseñar algo. Entonces, hay una alianza y en esta alianza Noé tiene que hacer algo. Aquí yo no lo diría como un sacrificio, porque no es un sacrificio. Noé tiene que salvarse. ujú, Y para salvarse tiene que crear un arca, tiene que crear el espacio donde se va a salvar él y va a salvar la vida, porque al fin y al cabo es eso, salvar la vida. ujú, Todo ese montón de animales es salvar la vida. La idea es salvarlo todo, salvarlo todo. ¿Para qué? Para hacer una nueva creación. ok, Entonces, estos son los dos tópicos tal vez más importantes, ok, porque es un nuevo comienzo. Y por sí. eso te decía, aquí hay demasiada relación y lo vamos a ir viendo en adelante. Aquí hay demasiada relación con el tema de la creación. En la creación, Dios separa las aguas y hay unas aguas arriba y unas aguas abajo y les pone diques a esas aguas para que se contengan y entonces sea posible que haya la tierra seca.
En el diluvio, vamos a ver, ya lo vamos a leer, se rompen esos diques y entonces el agua cae del cielo como en cataratas y el agua del océano sube y es generando un caos. Había un gran caos al inicio, ¿recuerdan? Antes de que se crearan las cosas había un gran caos, ahora hay caos de nuevo. Estamos haciendo el proceso para posibilitar de que haya una nueva creación, a empezar otra vez. Ok. Fíjate, en Génesis 7, me salto al 7, Jonathan. Sí, ¿verdad? Vamos al 7 ahora. Y versículo 5 al 12. Ok. De nuevo, les compartimos a la gente que está siguiéndonos, estamos saltándonos así porque de nuevo estamos hablando de dos relatos que están repitiendo mucho y para no cansarles a ustedes y permitirnos avanzar, lo hacemos así. Ok, listo. Entonces, 7, versículo 5. Noé hizo todo lo que Yahvé le había ordenado. Noé tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Te interrumpo ahí, Dale. José Alfredo. Aquí anote la gente, anoten los que nos están siguiendo. Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino en la tierra. Esto va a ser importante porque de nuevo nos va a ayudar a entender que hay dos relatos. Ya lo vamos a ir viendo. Ok, listo, 600 años. Noé, pues, entró en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Animales puros e impuros, aves del cielo y reptiles de la tierra entraron con Noé en el arca. Entraron de dos en dos, macho y hembra, como Dios lo había ordenado. Y luego, a los 7 días, comenzaron a caer sobre la tierra las aguas del diluvio. Cuando Noé contaba 600 años de vida, el día 17 del segundo mes del año, brotaron todos los manantiales del fondo del mar, mientras se abrían las compuertas del cielo. Estuvo lloviendo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos. Bien, de nuevo, es el año 600 de la vida de Noé. Y aquí dice de que empezó a llover el 17 del mes segundo. Ok. Anotemos por ahí los que van siguiéndonos. Noé tiene 600 años. Empezó a llover el día 17 del mes segundo. Porque vamos a ir notando una cosa. Acá nos dice el verso 12 que el diluvio duró 40 días. Esa es la tradición yavista que va a decir que duró 40 días, que es un más que un número específico, es una forma de expresar de un tiempo de purificación. Eso es lo que normalmente significa 40, sean 40 años, sean 40 días, es un tiempo de purificación. Ahora, la tradición sacerdotal va a decir que el diluvio duró casi un año y un poquito más, ya lo vamos a ver. Listo. Entonces, ese mismo día entró en el arca con sus hijos, Cam, Sem y Jafet, sus esposas y sus nueras. También entraron con ellos en el arca las diversas especies de animales salvajes. Llegábamos hasta el 12. Ay, perdón. Sí. Yo tenía 15, perdón. Ok. Y de ahí saltamos, pero bueno, ya luego saltas. Ahora, entran aquí. Y sí, yo logro ver que aquí en este mismo estrofa, ahí van los distintos relatos que tú nos estás diciendo, ¿no? Ok. Sí, vamos intercambiando de Dios a el Señor o a Yahvé. En este caso, lo más que vamos leyendo es del relato sacerdotal, pero ese versículo 12, por ejemplo, es del relato yavista. Porque es los 40 días. Mientras que cuando nos hablan de los 600 años y nos dan fechas específicas, el 17 del mes segundo, estamos hablando del relato sacerdotal. Ok. Sí, y lo que te decía también, ahorita que me pasé, por ejemplo, el 13 ya lo habíamos leído antes, ¿no?
cuando ya está. O sea, como que se vuelve a repetir lo mismo lo que nos venías comentando. Exactamente. Listo, Vamos, listo. vamos viendo que es muy repetitivo. Ajá. Ciertamente los semitas son muy repetitivos, pero en este caso también tiene que ver el hecho de que son dos relatos que están ahí y que quien los puso en un relato final no tuvo la delicadeza de decir, bueno, no. No pasó por edición. Sencillamente fue como, bueno, esto aquí, este calza aquí y aquí, ya estuvo. Okay. Así que quede. Me recordó a las tareas que hacía ahí en 9º grado. Copy-paste nada más. Exactamente. Bueno, si querés seguir entonces tú con el del 20 al 24. Voy a leer en esta ocasión de la Biblia de Jerusalén. Ok. Que es una versión mucho más apegada al texto original, con lo cual a veces es la lectura o la lectura suena a veces un poco grosera, en el sentido de que los cambios no son tan fluidos. Muy bien, para los que nos están siguiendo en la lectura, estamos en el capítulo 7 y ahora vamos al versículo 20 al 24. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne que repta por la tierra, junto con las aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en la tierra firme murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la faz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Vamos viendo las incoherencias, 40 días, aquí estamos hablando de 150 días. Ahora es importante notar que dice 15 codos por encima del nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Una traducción más nuestra, tratando de traducir esos codos en metros, habla de 7 metros por encima de los montes más altos de la tierra. Ok, Jonathan, fíjate, aquí es nuevamente como este relato nos lleva a jugar como en esta ficción que conocemos, como en esta aventura de niños, de que, híjole, este señor salvó la humanidad, ¿no? Este señor, qué bonito todo lo que construyó. Y si ya nos queremos meter un poquito más hay una alianza. O sea, Dios nuevamente no nos desampara. Sí. Hay una consecuencia, pero nuevamente está automáticamente esa bendición, así como lo veíamos con Caín, que lo destierra, pero le dice, tranquilo que nadie te va a tocar. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente es, ok, vamos a botar todo esto, pero Noé, dale, nuevamente con vos voy a comenzar. Sí. Ahora, tal vez yo le pediría a quienes nos leen, porque digamos, si uno se pone a leer esto y lo trata de ver así con ojo crítico, uno empieza a decir, bueno, ¿y todo el resto de la gente? Eso es un gran desastre. Imagínense la gran cantidad de gente que murió. Se murieron. Todos los animales después se murieron. Si enfocamos desde esa perspectiva, uno se asusta, uno dice, no, qué feo este Dios. Y empezamos a sacar consecuencias distintas. Que no es tan cabrón. ¿Por qué no ofrecerle salvar a la gente? ¿Por qué no decir, bueno, vengan, vamos a meter gente? Ahora, obviamente no es la finalidad del texto, ahondar en esos detalles. Sí que lo hacen las películas sí que reflejan mucho el tema de que llega la gente, que se burlaban y toda la cosa, y ya después están queriendo que les dé campo, y Noé no abre espacio, ¿verdad? Aquí, de nuevo, insistir en el tema de un recurso literario y en este caso no está representando a la humanidad. No es un solo hombre al fin y al cabo, está representando a la humanidad. Entonces
Dios está dándole oportunidad a la humanidad. Dios está dándole espacio a la humanidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas bien. Se han equivocado, ok. Aquí está una nueva oportunidad para hacerlo bien. Siempre existe esta idea de que Dios vuelve a generar condiciones nuevas y oportunas para que el hombre, el ser humano, pueda hacer las cosas bien, para que pueda vivir bien. Okay. Fíjate que siguiéndolo así, sabiendo que es solo como la herramienta literaria, ¿no? Que se utilizó en aquel entonces. Pero de repente también veo a Noé, ¿por qué yo no fui Noé? Ya. En el sentido de que si aquel está construyendo algo, yo puedo venir y acercarme y decir, ¿qué estás haciendo? Es que me mandaron. Bueno, a mí no me lo mandaron, pero también voy a comenzar a hacerlo, ¿no? Porque algo puede venir y algo puede ocurrir. Fumando del otro lado, ¿no? Como siempre me pongo yo, del multiverso, ¿verdad? ¿No? Haciendo un poquito, yendo un poquito más allá, como las cuestiones que ahora compartía yo, que son posibles y son interesantes. Correcto. De hacer. Son interesantes de hacer porque el asunto es, podemos sacar consecuencias para nosotros igualmente. Y para ahí quería ir, fíjate, Jonathan, porque es, ok, voy a esperar que Dios me mande justo las instrucciones cuando quizás yo no he estado pendiente de esas instrucciones y ya me las mandó y me está avisando del diluvio, o sea, me está diciendo, hey, prepárate porque viene esto. Ya. Sí, pero a veces queremos demasiada claridad. Te cuento sí, una Dios historia. vea. Por favor. Hace unos días me escribió alguien que quería pues conversar un poquito acerca de una situación. Tiene una relación ya de muchos años con una persona, casi desde que eran adolescentes. Tienen 12 años de estar juntos, o al menos de tener una relación de noviazgo y toda la cosa. Y la otra parte parece como que ya está metida en, ok, casémonos. Pero él siente que no. Y en el relato que me envió, porque me envió un audio, era que yo no me siento, no la quiero, no esto, no aquí, no y no. Pero yo le pido a Dios que me diga, porque es que ella es muy buena, ella ha estado conmigo, me ha defendido, me ha ayudado en las cosas más difíciles, pero yo no. Entonces, pero yo quiero que Dios me diga, y yo, ok, vea lo que usted está diciendo. Usted está diciendo y está repitiendo demasiadas veces el no, no quiero, no me gusta, no me siento y no quiero hacerla sufrir. ¿Qué más quiere, verdad? Igual le propuse hacer un trabajo de ir repensando las cosas, unas 3, 4 preguntas para que pensara, pero el asunto es, queremos que Dios me diga algo de que ya tengo los elementos ya tengo sentimientos que están ahí, en esas cosas, ¿se siente o no se siente? Y sí, puede ser que sea una muchacha muy buena, pero si usted no lo siente, mejor no le haga daño, porque está construyendo algo que posiblemente no va a funcionar. Sí, sí. Es que, y hay tantas de esas, ¿no, Jonathan? Como, no sé si te recuerdas que del hombre que se estaba ahogando, ¿no? Y que le pide a Dios y manda una barca y no, Dios me va a rescatar, ¿no? Y luego le envía un helicóptero con una escalera y no, Dios me va a rescatar porque ya le pedí, soy hombre de fe, ¿no? Y cuando se muere le reclama a Dios y le dice, pues, si te mandé la lancha, te mandé el helicóptero, estaba la soga, no quisiste, ¿no? Creo que nos quedamos muy pegados a esta parte literaria, ¿ya? A esta parte literal, ¿no? Del cuento, y que quiero que aquí me diga justo eso, y cuando Dios en realidad, creo que la palabra así como tal, no la palabra de Dios, sino que la palabra tal cual lo que te pueda decir va a ser el último recurso que va a utilizar, ¿no? Porque las palabras son ambiguas, las palabras son interpretativas. Sí. Yo he considerado que cuando Dios quiere realmente darnos ese mensaje, Él ocupa mucho las emociones, los sentimientos.
y nuestros pensamientos también. Ahí es donde siento yo que Dios da ese mensaje, y a veces bien contundente, ¿no? Pero mi palabra, ya mi razonamiento ya le mete interferencia al verdadero El tema mensaje. de lo que yo debo hacer, el tema de lo que dice la gente, lo que Así quiere es. mi mamá, lo que quiere mi novia, y ya se hace un sangolote, como decimos acá, de cosas, y entonces hay demasiadas cosas encontradas a las que yo no puedo responder. Y viene el diluvio y ya no tengo mi arca hecha. Ya. Aunque vi que el otro la estaba construyendo, ¿no? Sí, Sí. Sí, sí. fíjate, es de comenzar a ver entonces, Jonathan, qué diluvio viene, ¿ya? Y yo veo varios diluvios. Ahora, ¿ya nos habrá mandado Dios las especificaciones para enfrentar esos diluvios? ¿Vos qué crees? O sea, Ah, así tan bonitas como se las dio a Noé, ¿no? Que hasta la medida, 150 metros. a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pensemos un poquito desde varias perspectivas, yo creo. Pensemos un poquito en el tema del cambio climático y toda la gente que ha estado hablando, por ejemplo, desde que se hizo la Carta de la Tierra, hablando sobre el tema de la necesidad de hacer compromisos de los gobiernos para ir generando un retroceso en todas estas condiciones negativas que están haciéndole daño al planeta, ¿verdad? Y hay campanadas que hablan de qué deberíamos estar haciendo y tenemos gobernantes que salen a decir cosas completamente distintas, ¿verdad? Y entonces tenemos un Bolsonaro que está arrasando con la Amazonia. Y tenemos un Trump que está diciendo, ustedes son unos tontos, los que creen en el cambio climático son unos tontos, ¿verdad? Porque eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y él no da ninguna razón científica, pero entonces los que creen en eso son unos tontos. ¿Qué Y ya. esperaba? Si dijo que el coronavirus no existía. Se infecta y después dice, ya ven, no pasa nada. Sí. Entonces, campanadas hay en varios temas. Quienes están hablando del tema de la pandemia vienen hablando de eso hace tiempo, antes de que surgiera pandemia, y decían, mire, estamos muy cerca de que surja un virus que nos ponga en estas condiciones. Habían científicos que hablaban de esto hace 5 o 10 años, creo yo, más o menos. No se puso atención y se empezó a hablar con los gobiernos, se le dijo a la ONU, deberían estar haciendo esto, por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho que deberían haber revisado y puesto en un límite es el tema de los mercados en China, por la forma en cómo los animales están allí y cómo hay animales de diferentes razas y muchísimo más diversidad de lo que consumimos acá, y están prácticamente uno encima del otro, y entonces uno recibe las heces del otro y están pasándose virus y están haciendo un criadero de virus, porque los seres humanos también llegan ahí en grandes cantidades, y esos normalmente son de los lugares de donde viene, por ejemplo, la gripe. La gripe evoluciona allí y viene para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si hay gente diciéndonos, miren, aquí hay cosas que deberíamos estar haciendo distinto. No nos están diciendo construyan un arca, pero sí hay gente que nos está diciendo, miren, aquí deberíamos estar procurando hacer cambios. Pero como esos cambios implican situaciones complicadas para los gobiernos locales, entonces no se hace nada. Sí. No se hace nada y las cosas siguen funcionando como tal. Y porque obviamente eso no le interesa a los grandes mercados hasta que en efecto, como en este caso, nos tocó la bolsa, ¿verdad? Porque ahora sí la economía se vino abajo, precisamente porque no se hicieron las cosas que tenían que hacerse. Y ahora estamos dando manotazos de ahogado por querer reactivar la economía que posiblemente pudiéramos haber cuidado si hubiéramos empezado a ser cuidadosos con la salud, a cosas, por ejemplo, una de las cosas que escuché hace poco, hace unos días, en China, por ejemplo, el tema del trabajo, la gente trabaja demasiado y lo hace
compulsivamente, porque es como una forma es su forma de ser, Su ¿verdad? forma, ajá. Y están hablando de una nueva tendencia en China de, ok, hay que bajar el ritmo. Hay que bajar el ritmo y hay que empezar a volver a lo que antes teníamos acá del equilibrio mental, de la salud mental, de sentirnos bien, de pasar con la familia. Mientras que en China están haciendo hacia abajo, en nuestros sistemas y en estos espacios de acá, más occidentales, estamos yendo más a Ujú. subir y subir y subir. Aceleremos, Ujú, trabajar más. ujú. Sí. Fíjate que creo que no se mira, o sea, sí se mira el diluvio, pero no le tomo la importancia porque yo ya tengo el arca, ¿ya? Y pensé que esa arca me iba a servir para este diluvio. Pero ahorita que se vino más fuerte, que desbordó totalmente y veo que la barquita que había hecho no fue suficiente, entonces ahí sí ya comienzo literal a pegar patadas de ahogado, ¿no? Y de tratar de ahora sí, y cómo lo comienzo a hacer, y malamente a quitarte tu pedazo de tabla del cual estás agarrado, ¿no? Porque yo necesito volver a ser mi arca, porque yo necesito volver. Y sí estoy hablando muy metafórico, pero sé que me están entendiendo, ¿no? O sea, y comiéncenlo a ver en qué otros momentos, ¿sí? En mi país está pasando, ¿ya? En mi país está pasando mucho. Están construyendo un arca, pero de Durapax, que flota sola y que va a flotar con una persona. Pero esa arca se está construyendo para una persona nada más, no para todos los demás que vamos a estar en el diluvio. Y entonces sí comenzar a ver, ok, perfecto, ¿me vas a quitar todavía mi pedacito de Durapax en donde yo podía flotar? Y aquí no es invitar a volverme egoísta, a no pensar en el otro, todo lo contrario. Todo lo contrario, es que si vos te vas en el diluvio, ya no vas a poder ayudar a nadie. Y entonces venir y sí analizar qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Puedo compartir mi pedacito de Durapax? Sí, lo puedes hacer. ¿Con quién lo vas a compartir? Ah, ahí ya comienza a ser interesante. El otro está dispuesto a poner su pedazo de Durapax para que se amplíe y subir a un tercero. Porque si Sí. solo está pensando para que yo logre sobrevivir, para que yo logre flotar en este diluvio que viene, híjole, se va a quedar mucho de la humanidad afuera, ¿no? Sí. Ahora, tomando eso que vos estás diciendo, José Alfredo, habría que volvernos al trasfondo del tiempo de Salomón, ¿Ok? hablando de toda esta situación de injusticia que hay detrás y que es la que están queriendo corregir. Y los llamados son a eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Obviamente, esta historia del diluvio ya es un extremo ya grave, ¿ok? La situación se puso tan grave que aquí lo que cabe es apaguemos la computadora a la fuerza, pongamos el dedo en el botón de reinicio, porque ya no da para más, está colapsada. Estamos haciendo un nuevo comienzo. Pero, perdón. ¿Qué tal si en efecto antes de llegar a tener que hacer el botón apagar forzosamente y volver a iniciar, empezamos a hacer las cosas de manera distinta? Lo que ahora tendríamos que estar haciendo, ¿por qué no lo empezamos a hacer hace unos meses? Perdón. Porque si ya estamos viendo en efecto elementos que nos llaman la atención, ¿por qué no empezar a tomar ahora ya las medidas para ir corrigiendo? Y eso que vos estás diciendo. Entonces, bueno, yo puedo compartir lo que yo tengo para que otro también salga adelante. Sí, Perdón. sí, sí. No, no hay problema. Es que creo que va mucho por ahí, fíjate. Yo siempre te he dicho que las escrituras, si bien fueron escritas en otro momento y mucha gente se agarra de eso, es que eso es para los que estaban allá, eso ya no funciona aquí. Este, encuéntrale, siempre va a estar ese mensaje.
¿ya? Yo ocupo una herramienta para mis sesiones de coaching que es Point of View, que se trabaja mucho con imágenes y palabras, ¿no? Pero no es la imagen en sí la que te habla, ¿ya? No es la palabra en sí la que te dice algo, es más bien la interpretación que tú tienes internamente, que sale apoyado por esa imagen, que sale apoyado por esa palabra, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad es tu interior cómo está interpretando eso. Para mí es lo mismo acá, ¿ya? Quizás el diluvio que tenemos ahorita es literal porque viene otra tormenta para Centroamérica, ¿ya? Que esperamos que no se convierta en huracán por lo que ya tenemos los avances científicos, se nota que sí va a ser un huracán otra vez. Y entonces, ¿cómo me voy a preparar para ese nuevo diluvio literal que viene, ¿no? Ahora, en tu vida, ¿cuáles son los diluvios que vienen? ¿Estás O que ya preparándote? tienes. ¿O que ya tienes? ¿O que ya estás? Y date cuenta, la escritura te lo dice, haz una alianza. Dios siempre ha hecho esa alianza contigo. La aceptes, ahí es cosa tuya. ¿Ya? ¿Vas a construir el arca? ¿Te da hueva construir el arca? Porque a mí me hubiera dado hueva, ¿no? Más que me lo hubieran dicho así tan específico, 150 metros de cedro, ya no me acuerdo de qué le dijo, de qué madera. Pino. De pino, ya. Y hacerme cubículos de tal, y yo, qué hueva hacer todo eso. Y si no llueve, y si no pasa el diluvio, Jonathan, y yo de maje hice una arca ahí, fíjate, y toda la mara burlándose de mí, y creo que eso nos pasa mucho. Creo que eso nos pasa mucho, ¿ya? Entonces, estás en este diluvio, viene un diluvio, pero ¿qué estás haciendo? ¿Solo vas a esperar que venga el diluvio y que te borre? Es una posibilidad también. Es una posibilidad. Creo que lo hablábamos en otra ocasión, pero es una cosa, al menos para mí, recurrente cuando hablo con la gente, ¿verdad? Porque en medio de esta situación de pandemia, yo le pregunto, ¿y usted qué está haciendo? Mi pregunta es esa, o sea, cuando alguien me dice, mire, es que estoy aburrido, estoy deprimido, esto y lo que está haciendo. Está haciendo ejercicio, está estudiando algo nuevo, o sea, que además de lo que ya implica esta situación, ¿qué está haciendo usted conscientemente, así intencionalmente? Porque ahí esa palabra me ha hecho resonancia en estos últimos días. ¿Qué intencionalmente estoy haciendo yo en medio de esta situación? Sí, la situación me ha puesto en este curso, me quedé sin trabajo, perdí dinero en un negocio, lo que sea. La situación me puso en este curso, pero yo intencionalmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy tratando de retomar camino? ¿O estoy dejando sencillamente que la situación, el diluvio, el agua me lleve? Total, total. Esa es muy bonita pregunta para cerrar, fíjate, este episodio. ¿Qué estoy haciendo intencionalmente para ese diluvio? Y yo agregaría, ¿realmente es un diluvio? Porque a veces son gotitas y yo lo quiero hacer un diluvio. Si es un diluvio real, ¿qué estoy haciendo intencionalmente? Si son gotitas, si yo lo siento un diluvio, ¿qué estoy haciendo intencionalmente? Me gusta esa pregunta, está poderosa, está poderosa. ¿Sí? Así que vamos a cerrar este episodio acá. No termina el diluvio acá, porque hace falta todavía, hace falta. Pero lo profundizamos y lo finalizamos en el próximo episodio, así que no te lo perdás, por favor. Anda, revisa. Recuérdate que todos los martes los estamos subiendo en nuestras redes. Vas a ver las publicaciones. Se están subiendo en mi canal por el momento, en Coach J. Alfredo. Ahí lo vas a encontrar, Coach J. Alfredo. En YouTube, si estás viendo esto en otra red social, anda, vete completo los episodios en mi canal. Así que ¿qué estás haciendo intencionalmente para? Y tú completa ahí. Y tú completa ahí en la frase, en lo que estás. ¿Sí? ¿Algún mensaje final para este episodio, Jonathan? Pues yo me gustaría que también nos preguntáramos un poquito algo que vos ya dijiste.
es más o menos cuál es la tabla de salvación que estoy teniendo. Porque a veces mi tabla de salvación en este caso es el río. Normalmente la gente va al río porque ahí es donde está la vida, ¿verdad? Entonces la gente se pone cerca del río porque el río da agua pero a veces en este caso el río también es muerte. Y yo creo que es importante ver que a veces nos aferramos a aquello que nos está dando muerte. Sí, da vida o es la tabla de salvación, pero no es donde deberíamos estar aferrados, no es donde deberíamos estar invirtiendo en, ¿verdad? A revisar eso también entonces, ¿no? Sí, es que, y me hace sentido, me hace mucho sentido que, y a veces también puedo cambiar esa tabla de salvación, ¿no? Tengo a mi alcance el poder tenerla ya de pino, pero quiero seguir ocupando Durapax. Bien, recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, darle a la campanita. Sigo sin entender por qué es la campanita, ya voy a averiguar para qué, pero ustedes puchen ahí la campanita también para que les logre avisar cuando subamos un nuevo episodio a este canal. Es para tener notificaciones. Ok, ahí está, ya ves. Directamente cuando subes el video, a mí, yo ya lo tengo, a mí me cae la notificación directamente a mi teléfono, al correo de que vos subiste el video. Buenísimo. Pues ya ven, para eso es la campanita, para que se den cuenta cuando estamos publicando estos episodios. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Compartiendo las Escrituras.